No existe una única medición, sino que un conjunto de mediciones, dentro de las cuales está, por ejemplo, medir el clima organizacional, que produce como una señal ciertos indicadores que permiten saber qué está pasando con la gente, pero también se están desarrollando otro tipo de mediciones que ya tienen que ver con cosas más específicas, más focalizadas en cómo está la gente. Entonces, estas mediciones es una combinación respecto de cómo está el grupo de trabajadores y cómo de alguna forma uno puede intervenir ya en los casos específicos dentro de los trabajadores. Esto se hace a través de encuestas, me imagino. Hay una combinación, hay encuestas ciertamente, hay una parte importante son encuestas, pero también hay ciertas entrevistas y ciertas pesquisas, como algunos exámenes, ¿no es cierto?, médicos, que pueden hacer algunas evaluaciones y pueden medir cosas que tienen que ver con el estrés o parte de lo que produce eso, digamos. Yo creo que cada vez hay más conciencia de parte de las empresas, y particularmente las grandes empresas, de poder tener un trabajador conectado, trabajando bien, y cuando digo trabajando bien, en buenas condiciones físicas, que haya una jornada de trabajo, pero de alguna forma hay una preocupación, ¿qué pasa con esa persona un poco más adentro? Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar que hay una persona que, si bien está físicamente dentro de su trabajo, a lo mejor no está, que se llama, está con su mente en cualquier otra cosa, y eso se llama un poco, eso es lo que se denomina el presentismo. Y que esa persona está con 1000 problemas de variados tipos, personales, familiares, económicos, y esa persona está haciendo ciertas funciones, ocupando un espacio, pero que no necesariamente se está haciendo una contribución importante o relevante que es la que yo quisiera. Claro. Entonces, ya hay una intervención que va un poquito más allá y eso tiene que ver con varios factores. Bueno, evidentemente esto tiene que ver con efectos de negocio que al final del día asocia a cuestiones de productividad. Entonces, hay una cosa que se llama, que es una sigla en Estados Unidos, que se llama HRA, que es una medición, que trata de alguna forma de medir ciertos elementos como, por ejemplo, cuál es la edad de riesgo de una persona respecto a una edad teórica. Entonces alguien puede tener, no sé, 40 años, pero la edad de riesgo está mostrando que tiene 50, y estas mediciones a uno permite establecer y hacer ciertas clasificaciones. Y eso no solamente tiene que ver con el estrés propiamente tal, tiene que ver con ciertas conductas, con ciertos hábitos, con ciertos elementos que pueden hacer más o menos productivos. Por ejemplo, si una persona tiene alto nivel de riesgo y nosotros hacemos una clasificación, decimos, se combinan ciertos factores, sobrepeso, malos hábitos, fuma y otros elementos, podríamos hacer una clasificación bajo ciertas denominaciones de que esa persona está en alto riesgo y uno podría agruparlos como el grupo rojo. Hay otras que están en mediano riesgo, por ejemplo los que están en este estado amarillo, y hay gente que está en condiciones óptimas, que están en bajo riesgo en un estado verde. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de definir programas cuyo objetivo es que quienes están en rojo se puedan llevar un estado en amarillo, y quienes están en amarillo se pueda llevar este estado verde, y quienes están en ese estado, ¿no es cierto?, de bajo riesgo verde, sigan estando en eso. Entonces, aquí son varios elementos que tienen que ver con el estado de salud, los hábitos y elementos que tienen asociados. Entonces, hay factores que son propios del trabajo y hay otros factores que son propios de la vida que tenemos todos y que tienen que ver incluso con temas familiares. Entonces, hay varios... depende cómo se plantee esto. Obviamente, esto puede tener una lectura en ese sentido, pero depende mucho de la estrategia de cómo implanta una decisión como esta. Y normalmente el objetivo es que quienes están con posibilidades de mejorar, que tienen una oportunidad de mejorar, cómo ayudarlos a mejorar. Por ejemplo, si hay una persona que está con sobrepeso y está con un riesgo, ¿cómo ayudamos a que esa persona tenga una condición de salud un poco mejor? Entonces, básicamente no es una atención sobre eso, es cómo te ayudamos a que tú estés mejor, sin duda. Y esto básicamente tiene que ser presentado de una forma adecuada, tiene que haber una adecuada estrategia desde la administración hacia cuando se va a intervenir uno a la gente y explicarle muy bien para qué se va a hacer esto, qué objetivos tiene y qué se pretende lograr con eso. Y en definitiva, por ejemplo, si una iniciativa, es decir, ayudemos a la gente y si está alimentándose de una forma inadecuada, la misma empresa haya tomado conciencia con sus propios proveedores de alimentación en que hagan combinaciones, ¿no es cierto?, de alimentaciones que sean correctas, que sean adecuadas. También las empresas están tomando decisiones en términos de decir, los invitamos a hacer un poco más de ejercicio, a complementar esta condición de vida sana, y hay empresas que están patrocinando y ayudando a que la gente tenga mejores condiciones en ese sentido y dándoles las oportunidades con eso. Efectivamente, hay un tema ahí que tiene que ver con los costos que esto implica, y normalmente este tipo de iniciativa hoy día está mucho más instalada en las grandes empresas, particularmente empresas productivas. En particular, por ejemplo, la minería tiene muchas iniciativas en esta línea, en que invitan a la gente a programas para que la gente esté mejor. Y las personas que están en un estado de este concepto de mejor tiene y hace contribuciones obviamente mayores, más productivas, está más enfocada, está más presente, menos ausente.
se disminuyen, ¿no es cierto?, los riesgos potenciales de que alguien esté haciendo algo que no corresponde en un proceso y que eso pueda, por ejemplo, producir una paralización por una mala maniobra, y eso genera efectos económicos y genera un daño, puede poner a riesgo incluso la propia integridad de la gente, puede haber una muerte, por ejemplo. Entonces, se trata de mitigar todos esos tipos de riesgos y con una invitación amistosa, de decir, trabajen en eso. Y efectivamente, esto se concentra hoy día en las grandes empresas, dado que obviamente las pequeñas empresas tienen restricciones de recursos y se hace difícil en el sentido traspasar eso. Hay ciertas mediciones en que esto es un programa que no es solamente una acción puntual, es un estado permanente que se evoluciona en el tiempo, donde en el primer año probablemente uno no ve cambios sustantivos. Claro. Normalmente los cambios se empiezan a observar hacia un segundo o tercer año, donde si uno establece una línea base de iniciación de este programa, se mejoran, por ejemplo, los tiempos perdidos, se mejoran una serie de aspectos que tenían incidencia de eso. Más aún, en el primer año se trata de evidenciar cuáles son los problemas que hay en ese sentido. Por ejemplo, hay acciones que han permitido una serie de elementos de tendinitis y temas de ese tipo, se han ido corrigiendo. La gente, por ejemplo, malas posiciones, empresas hacen una pausa, con una cosa que se llama la gimnasia de pausa, claro, que paran la jornada laboral y hacen una serie de ejercicios que permiten que la gente siga. Esa pausa les permite seguir mejor. Entonces, no incuban un problema, sino que van administrando de una forma bastante más adecuada en ese sentido. ¿Y las empresas se creen esto? Yo diría que cada vez más hay una conciencia de que la gente es importante que esté bien para que haga bien las cosas. Y yo creo que ese es uno de los principales elementos que hoy día uno puede observar de parte de las empresas, en que es importante preocuparse de eso. Y por lo tanto, esa inversión tiene retornos en términos de productividad, tiene que ver también no solamente con el tema del negocio como tal y los efectos numéricos, sino que también hay una acción del punto de vista de la responsabilidad social, lo que hoy día se habla, en que le demos condiciones a la gente a que haga mejor las cosas. Responsabilidad finalmente corporativa, de alguna manera. Responsabilidades corporativas que tienen que ver con el trabajador en su propia actividad de trabajo, y también se han creado elementos como, por ejemplo, estrategias que asisten al empleado. Por ejemplo, yo puedo tener un trabajador poco enfocado en lo que tiene que hacer, y uno trata de investigar, y se han creado unos sistemas que se llaman asistencia al empleado, en que ellos pueden llamar un teléfono confidencial que entrega un servicio, y se hace una pesquisa en esa conversación, y ese trabajador puede decir en ese ambiente de confidencialidad que está viviendo ciertos problemas, por ejemplo, personales, que está viviendo una separación, por ejemplo. Y estos servicios lo asisten, lo ayudan, por ejemplo, en temas legales, o está viviendo un problema de mala gestión financiera, lo ayudan a entender cuál estado su situación financiera y poder gestionar otros temas, o temas de alcoholismo, de drogadicción, que no se ventilan, y estas instancias ayudan a poder mitigar de alguna forma la gestión sobre esa gente, y esa gente, el solo hecho que la escuchen en un ambiente más de confianza, que no expone, y si hay garantías para eso, produce un beneficio y obviamente soluciones a los problemas, que le hace ser obviamente menos productivo, lo hace ser menos feliz, y ahí tiene una serie de elementos que transformarlos en procesos virtuosos.